voy a pedir de hecho a Olguita, Lala y Jessica, por favor. No, sin las sillas, solamente ustedes. Entonces, pues eran sillas en ese momento. Por favor, se ubican frente a mí. Gracias. Separaditas. Resulta que esta personita estaba totalmente entregada al Señor. Amaba al Señor con todo su corazón y hacía todo lo que el Señor le pedía, ¿sí? Y resulta que esta personita era hija de ella. Pero entonces, ella amaba mucho al Señor y demás, pero resulta que no le enseñó cómo amar al Señor. A ella no le enseñó. Entonces esta generación, pues como que medio conocía al Señor, iba a la iglesia y demás, pero resulta que ella tuvo hijos, y aquí. Y cuando ella tuvo hijos, pues como ella no seguía muy bien al Señor, ella no conoció al Señor, ¿sí? No lo hizo. Entonces ella andaba la vida muy humanista y pues no le importaba porque no conocía de quién era el Señor. Muchas gracias, niñas, pueden sentarse. Entonces cuando él hizo ese ejemplo, a mí me quebrantó totalmente. Yo dije, Dios mío, si yo no le hablo a mis hijos del Señor, mis hijos no van a conocer del Señor y mis hijos se van a perder. Mis hijos se van a perder. Y yo llegué a la casa con mi esposo y yo le decía, Dios mío, y ahora tenemos que empezar a hacer algo. Yo, ¿cómo lo hago? Y entonces yo empecé a orar, bueno, Señor. Y él nos decía, el predicador de ese momento nos decía, ustedes necesitan conocer la palabra, ustedes necesitan conocer a Dios y ustedes necesitan enseñar al Señor, ¿sí? Entonces yo decía, bueno, listo, Señor, ¿cómo lo hacemos? Y entonces Dios me decía, mira cómo soy yo de papá. Porque quizás muchas veces, y yo de hecho le estuve hablando con Dios y yo le decía, bueno, Señor, mi objetivo no es que yo regañe a los papás, les diga a ustedes por qué no están haciendo esto, porque ese no es mi objetivo o no es lo que el Señor quiere. El Señor nos viene hoy a darnos unos consejos, cómo nosotros podemos llevar a nuestros hijos a la presencia del Señor. Y esto no solamente va para aquellos que tienen hijos, va para absolutamente todos. Créanme que yo no tengo hijos, pero créanme que yo en este momento yo me estoy preparando para ello. Y yo clamo al Señor y yo digo, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y vamos a mirar unos cuantos aspectos porque como les decía, no va solamente para las personas aquí, los papitos o las mamitas, va para absolutamente todos, porque como iglesia de Dios tenemos esa responsabilidad de predicar la palabra y de predicar del Señor. Entonces, bien, cuando yo le pregunté al Señor, bueno, yo en mi casa, les dije, yo en mi casa serviremos al Señor, y yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes quieren eso? Absolutamente todos. ¿Qué estamos haciendo para ello? ¿Qué estamos haciendo para que nuestra casa en realidad le sirva al Señor? Cada uno de nosotros, no para que me respondan, sino mírenlo. ¿Cuántos de nosotros nos esforzamos y obedecemos para que en realidad nuestra casa le sirva al Señor? Esa es otra pregunta. Yo trabajo en un lugar donde hay muchos papitos cristianos y muchos niños cristianos, pero sorpresa, no muchos de los niños pues son entregados al Señor. Y muchas veces incluso los niños me preguntan cosas acerca de Dios que yo por qué no hago, que si sus papás sí hacen, que yo por qué no lo hago. Y yo les digo, bueno, porque Dios me dice que no y yo simplemente obedezco. Y la semana pasada una niña me dijo, ay, profe, mi mamá es cristiana, pero me deja hacer lo que yo quiera. Y eso a mí me quebrantó. Dije, no, porque Dios es amor, pero Dios también nos corrige. Dios también nos dirige, nos dice, por aquí no es. Sí, somos padres cristianos, pero no podemos aceptar absolutamente todo. Tenemos que poner unos límites. La niña me decía, pero es que, profe, yo le cuento todo a mi mamá. Obviamente yo no respondí porque habían más personas y demás, pero si es necesario,
que nosotros entendamos como papá, que nosotros, como papás, que nosotros tenemos unas prioridades. Entonces, bueno, como les decía, le preguntaba a Dios, listo, ¿cómo podemos entonces ser padres conforme a tu voluntad? ¿Cómo podemos hacerlo? Entonces, ¿qué necesitamos? Y entonces Dios me respondió, bueno, pues mira cómo yo soy de papá. Entonces yo, listo, a ver, Señor, ¿cómo eres tú de papá? Entonces Dios me dice, bueno, yo soy un papá amoroso, que cuida, que guarda de absolutamente de todo mal, aparte de ello nos sustenta. Y entonces me llevó a Salmo 121:3, por favor, si todos vamos. Salmo 121:3. Lo voy a leer. Bueno, veamos todo el Salmo 121, que en realidad no es larguito. Y dice, alzo mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dejará que tu pie titubee, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no dormirá el que se adormecerá, el que guarda a Israel. Jehová es tu guardián, Jehová es tu sombra, a tu mano derecha, el sol no te hará daño de día, ni la luna de noche. Yo leí en el Salmo, cuando decía en el Salmo 3, no dejará tu pie titubea, ni se dormirá el que te guarda. Y yo ya había escuchado esa predicación antes, pero tal vez no le había puesto mucha atención. Decía, no se dormirá el que te guarda. Yo decía, Señor Jesucristo, Dios no duerme por cuidarnos. Y quizás muchas veces nos pasa, yo trabajé de niñera por un tiempo, y créanme que es muy difícil estar toda la noche cuidándolo y demás, y a la mañana siguiente salir a trabajar y demás, es tedioso, pero Dios lo hace. Dios no duerme, Dios nos cuida todo el tiempo. Entonces era una característica que Dios me mostraba. Yo, bueno, listo, Dios, tú también nos cuida. Aparte de ello dice que nos alimenta, que nos guarda de todo mal. Y aquí quiero hacer un paréntesis pequeñito rápidamente. Dios nos guarda, Dios nos alimenta. ¿Cuál es el alimento que nos da Dios? Su palabra, ¿verdad? Y una vez escuchaba una historia de una pastora, y la pastora decía que acababa de tener su bebé y estaba en el hospital. Y entonces alrededor de ella, las vecinas de ella, los bebés lloraban y lloraban. Y entonces ella preguntó que por qué los bebés estaban llorando, toda la madrugada los bebés llorando. Y preguntaron, bueno, pero ¿por qué los bebés están llorando? Lo que pasa es que la enfermera le contestó, lo que pasa es que las mamitas ya están listas para dar su comida, la leche está lista, pero el bebé no se acerca para tomar la leche. Entonces la pastora decía en ese momento, allí me di cuenta que a muchos de nosotros nos pasa eso, que Dios tiene lista su palabra para alimentarnos, pero ¿cuántas veces nosotros vamos hasta allí para alimentarnos de esa palabra? ¿Sí? Y no crecemos, nos quedamos desnutridos. Entonces esa era otra característica que mostraba, que se veía. Entonces yo le dije, listo, ¿cuál otra característica? Y me dijo, bueno, tenemos relación, yo tengo relación con mis hijos. Entonces un gran ejemplo es el Señor Jesús. Él tenía relación con su Padre y su Padre tenía relación con su Hijo. Él sabía, y aparte cuando tú tienes una relación con tu Hijo te obedece. Tu Hijo te obedece, porque eso era lo que le hacía el Señor Jesús con Dios. Él obedecía. Yo le decía, bueno, Señor Jesús, listo. Quizás tú amas, tú cuidas, pero muchos de nosotros hacemos eso. ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta? Porque yo veo que cantidad de gente cristiana te ama a ti, pero los hijos no. Incluso esta noche preguntaba a dos de los líderes, ¿qué nos hizo falta? Y entonces Dios me recordaba alguna vez que hacía falta llevarlos a su presencia. Nosotros tenemos que llevar al niño a su presencia. Nosotros como padres. Entonces, me acuerdo también que en otra prédica escuchaba que unos consejos, cómo deberíamos hacer nuestro
nuestro hogar un lugar de descanso y de reposo para Dios. Y es allí, en ese lugar, donde nosotros damos a conocer de Dios a nuestros hijos. Y no solamente conocer, sino que los niños en realidad viven a Cristo, viven a Dios. Entonces, yo le pregunté, bueno, Señor, y me acordaba, yo cuál era el primero. Y el primero que nosotros debemos hacer, ojalá tomen apuntes, dice: Dios debe gobernar tu casa. Dios debe gobernar tu casa, no tu corazón. El quien manda sobre tu casa es Dios. ¿Sí? El centro de tu casa debe ser el Señor. Que pregunta, bueno, ¿cómo voy a educar a mis hijos? Directamente al Señor, porque el Señor es nuestra roca, es allí donde tú debe ser nuestro fundamento, allí tú armas tu casa. Dios primero que todo. Dios gobierna tu casa. Si tu Dios no gobierna tu casa, estamos graves. ¿Sí? Primero, Dios debe gobernar. Y ese Dios debe gobernar es que todo le preguntamos al Señor. Señor, ¿me meto en esa deuda? Señor, ¿debo dejar ese trabajo? Mire, créanme que antes de que nos casáramos con Eduardo, nosotros éramos novios y ya era tiempo para mí de salir de casa de mis padres. Entonces yo salí y me entregaron las llaves del apartaestudio y yo estaba con Eduardo y le dije: Eduardo, subamos. Y literalmente los dos con Eduardo, aún siendo novios, nos postramos en la casa, en el apartaestudio. Es algo súper pequeñito. Los que lo han visto, es muy, muy pequeñito. Y nos arrodillamos y le dijimos: Señor, esta casa es para ti. Tú aquí gobiernas, tú aquí haces lo que tú quieres, no nosotros. Tú, Señor, siendo novios aún, y Dios permitió que nos casáramos y aún nos ha sustentado. Ya más adelante les digo qué ha hecho con nosotros. Entonces esa es la primera cosa, Dios debe gobernar. La segunda, que decía ese predicador: prepara un lugar de intimidad para Dios. Prepara un lugar de intimidad para Dios. Miren, nosotros tenemos espacio para la sala, tenemos espacio para la cocina, y si Dios gobierna en la casa, ¿cómo no tenemos un espacio para Dios? ¿Cómo no tenemos un lugar secreto? Me acuerdo que en la casa del pastor Américo, y perdón pastor Américo que lo mencione, pero llegamos a su casa alguna vez a visitarlo, y en una de las habitaciones en la puerta decía lugar secreto, porque allí es donde él se encuentra con el Señor, y es allí donde sus hijos o su hija, su esposa lo ve, que entra a dialogar con el Señor. Y nosotros tenemos que tener un espacio. Y ustedes dirán: pero es que mi casa es pequeña. Miren, nuestra casa es, ustedes entran, comedor, cocina y una habitación. Y yo me acuerdo que le dije: Señor, yo quiero decorar la casa. Y el Señor me la decoró con palabra de Dios. Y toda mi casa es el cuarto del Señor Jesús. Toda mi casa es el cuarto, porque no hay más espacio. Sin embargo, el Señor Jesús tiene su lugar donde gobierna. Entonces, todos, absolutamente todos, esto no va solamente para los papás, tenemos que tener un lugar para el Señor en nuestro hogar. Si no hay un lugar, entonces, ¿cómo? No lo estamos haciendo en especial a Él. Ese es el segundo punto. El tercer punto decía: obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Y vamos a buscar, por favor, Primera de Crónicas 13. Dice obedecer a Dios. Y aquí, a ver, les cuento rápidamente. David era una persona que amaba mucho al Señor. Todos conocemos quién era David, ¿verdad? Amaba mucho al Señor, y en el tiempo de Saúl pues se llevaron el tabernáculo. Primera de Crónicas 13. Y allí, Primera de Crónicas 13, versículo 13, 14, aunque vamos a leer un poquito más ahí. Entonces, en tiempo de Saúl se llevaron el tabernáculo y demás, en batallas, y David quería regresar al tabernáculo, ¿sí? Entonces David hizo todo lo posible. Necesitamos que el tabernáculo esté aquí.
que el tabernáculo esté aquí. Y entonces resulta que David puso un carro y demás para traer el tabernáculo. Pero miren lo que pasó. No, perdón, ya 3 dice. Bueno, lo voy a leer desde el 5, 13:5. Entonces David reunió a todo Israel, desde Sihor de Egipto hasta la entrada de Amad, que era para que trajesen el arca de Dios. ¿Y qué significaba el arca de Dios en esa época? La presencia de Dios, ¿verdad? Y subió David con todo Israel a Balá de Kirayat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Usa y Ahío, pongámosle atención a ello, ellos guiaban el carro donde llevaban el arca. Y David y todo Israel se regocijaban, estaban felices, porque ¿qué llevaban? La presencia. Delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, con arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron al Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Entonces, ¿por qué decíamos obedecer a Dios? ¿A quién consultó David para llevar el arca? ¿Seguros? Leamos de nuevo. ¿A quién consultó? Entonces reunió a todo Israel, de Sihor y Egipto hasta la entrada de Amad, para que trajesen el arca. Y subió a David de Israel, dice, querubines. Dice en el número 1, 13:1. Entonces David tomó consejo de los capitanes y centenas, y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y es voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos. Bueno, y allí él le dice, él toma consejos de los capitanes, él no le pregunta a Dios, ¿sí? Por ello pasa eso. Entonces es necesario que nosotros obedezcamos. ¿Quién murió? Usa murió, ¿sí? Y tal vez la intención era buena, pero infortunadamente él murió porque no estaba obedeciendo, no estaba siguiendo, no le preguntó, bueno, Dios, ¿cómo quieres que la llevemos? Que la llevemos. Nosotros podemos tener la presencia de Dios en nuestra casa. Hicimos nuestro cuarto y lo tenemos allí. Pero la siguiente cosa que tenemos que tener después de obedecer es pureza. Nuestra casa debe tener pureza. Nosotros no podemos juzgar a otros si nosotros estamos juzgando en casa, ¿sí? Si nosotros estamos criticando, si nosotros estamos haciendo cosas mal en nuestra casa, no podemos juzgar afuera, ¿sí? Entonces eso es importante, la pureza. Aparte de ello, nosotros tenemos que tener una confianza y fe en Él, ¿sí? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y la número 5. La primera es, Dios debe gobernar tu casa. La segunda, prepara un lugar de intimidad para Dios. La tercera, obedecer a Dios. Pregúntale, ¿cómo educo a mi hijo? ¿Cómo hago el trabajo? ¿En qué quieres que yo trabaje? Todo es con Dios. Obedece, obedece. La cuarta es pureza. Y nosotros, la última, necesitamos creer. Muchas veces cuando en mi casa tal vez hay enfermedades, en mi casa con mi esposo lo primero que hace es, antes de, ¿quieres una pasta o vamos al médico? Es oramos porque es Dios quien sana. Y él toma y dice, reprendo y oramos, porque es primero vamos al Señor, Él es el dador de vida, nosotros tenemos que creer en ello. Y luego miraba, y cuando nosotros hacemos todo ello, nuestra casa es reposo del Altísimo. Y la casa no es el lugar. ¿Saben cuál es la casa? La casa son nuestras generaciones. Esa es la casa de Dios. Porque si tú le hablas a tus hijos acerca de Dios, si tú le muestras, tú llevas a vivir a Cristo en los niños, a que los niños vivan a Cristo, pues
el Señor va a permanecer, no va a pasar lo que pasó aquí con las 3 niñas que pasé adelante, ¿sí? Esta generación va a pasarla a esta generación y esta generación también va a pasarla a esta generación. Entonces es necesario que nosotros también entendamos ello, ¿sí? Que nuestra casa, si no son las 4 paredes, nuestra casa es las generaciones que vienen, las generaciones siguientes, también es la casa de nuestro Señor. Entonces, miremos otra vez en Salmo 132, por favor. Dice en 121, versículo 7, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. El Señor también hizo pacto con David, porque David hubo un momento en que él se desesperó por hacerle un lugar al Señor. David empezó: yo necesito hacerle un lugar de reposo a Dios, como sea, yo necesito hacerle un lugar de reposo a Dios. Él decía: yo no duermo, no, es que no recuerdo en este momento en qué versículo es, sé que es en Salmos, pero no lo recuerdo, cuando David le decía que él tenía que hacer un lugar de reposo para Dios, y él se desesperó y decía: yo no voy a dormir hasta que yo tenga un lugar de reposo para ti, yo tengo un castillo, yo tengo una casa, pero tú no tienes un lugar de reposo. Y eso le agradó mucho a Dios, eso le agradó muchísimo, muchísimo a Dios. Y él le dijo: bien, tus generaciones también me van a servir si siguen mi palabra. Tus generaciones van a sentarse en tu trono. O sea, que si tú tienes a tu hijo y le enseñas y le muestras, ¿sí? O a tu generación va a ocupar tu puesto. ¿Y el puesto cuál es? El de seguir alabando al Señor, el de obedecer a Dios. Es de suma importancia. Entonces, cuando el Señor, tenemos ya nuestro lugar de reposo, Dios nos manda un segundo consolador, que es el Espíritu Santo, para guiarnos, para ayudarnos, para dirigirnos. Bien, nos manda su Espíritu Santo. A veces es difícil como padres guiar a nuestros hijos. Tal vez yo no tengo hijos, pero sí he visto en el lugar donde trabajo, donde estoy, que a veces es complicado ser papá y mamá, lo sé. Pero alguna vez escuché de un predicador, que el predicador decía: yo no tenía que comer, mi familia éramos muy pobres, pero siempre se sacaba diezmo para el Señor. Cuando no teníamos, bueno, me empiezo de nuevo, perdón. El predicador era el hijo, y entonces el hijo le decía al papá: bueno, ¿y usted por qué diezma si es que no tenemos para comer? ¿Usted por qué está diezmando? Y entonces el papá simplemente no le contestó, le decía: bueno, hay que hacerlo, porque hay que hacerlo, porque Dios así lo pide, y hay que obedecer a Dios. Entonces, hubo una semana que el niño se daba cuenta que sus papás salían a las 2 de la mañana, salían en la madrugada, y los papás, un día el niño decidió seguir a los papás, y efectivamente los papás llegaron a la iglesia, y el niño decía: pero ¿qué hacen esas personas, mis papás, a las 2 de la mañana en la iglesia? Las personas, como no podían diezmar, como no podían dar dinero, ellos estaban limpiando la iglesia, sin que nadie se enterara, solamente estaba entre ellos Dios y el celador que cuidaba la iglesia. Y ahí el niño comprendió, el niño entendió cuál era el valor de Dios y cómo sus padres se esforzaban por seguirlo. Y es allí donde también está nuestro ejemplo. Papitos, muchas veces nosotros ponemos cosas antes que Dios, no priorizamos al Señor. Y el tiempo de Dios es sagrado, o sea, el tiempo de Dios no es negociable. Si usted le dice a su niño: es que el domingo no vamos a la iglesia porque tenemos fútbol, es que el domingo no vamos a la iglesia porque hay tareas, a mí me da mucha pena, pero cuando ese niño sea grande no le va a dar la importancia que es a Dios, porque dice: no, pues
Mi mamá me dejaba los domingos, mi papá me dejaba los domingos, tenía que ir a fútbol, o sea, el fútbol es primero, tenía primero que ir no sé, a X actividad, a nadar, y ahí estamos priorizando ¿qué? El deporte o las actividades o el día familiar. El domingo no es negociable, las cosas de Dios no son negociables en la casa, no son negociables. Simplemente Dios gobierna, Dios dice, se hace. Cuando sean grandes, el niño va a ser, no, mamá, no tengo tiempo para ir a la iglesia, papá, yo no tengo tiempo para ir a la iglesia, porque es prioridad, porque quizás cuando fue pequeño, usted le enseñó eso, porque usted se lo mostró, tal vez sin quererlo, porque como padres siempre queremos lo mejor para nuestros hijos, pero el día del Señor y las cosas del Señor no son negociables. Hace poco una mujer me decía, a la cual amo mucho, me decía, ¿y ahora yo qué hago? Mi hijo está con la novia, ya es adolescente, y resulta que la novia la está metiendo a la habitación y me cierra la puerta. ¿Y ahora yo qué hago? Y yo le decía, pues es que eso no me corresponde a mí. Eso le corresponde a usted porque usted es la autoridad de la casa. Y hay cosas que no se negocian. Las cosas de Dios no se negocian. Así los niños se pongan de mal genio. Miren, yo les voy a contar algo. Con mis estudiantes, quizás mis estudiantes dirán, la profe Milena es un ogro, me dicen Milena, no me dicen Sandra. Yo empecé toda linda con ellos y los consentía así como eso, y allá me tocó como un ogro. Y yo lloraba, llegaba a la casa con Eduardo y yo lloraba, Dios mío, yo no puedo seguir en esto. Llegué, hablé con la pastora Natalia, con el pastor, yo voy a renunciar. Y yo le dije, Señor, me arrodillé, le dije, Señor, hazme el favor y dile a Dios, dile a Eduardo que me diga que renuncie. O sea, contéstame por Eduardo. Y Dios me dijo, usted se queda ahí. Y yo, Dios mío, tengo que aguantarme esos niños, bueno, listo. Y yo, listo, Señor, yo me lo aguanto, pero me voy contigo. Enséñame cómo los educo, enséñame, ¿qué tengo que decirles? Y yo llegaba como un ogro, yo les enseñaba, pero al mismo tiempo les hablaba de Dios. Pero al mismo tiempo estaba allí. Y entonces yo dije, no, estos chicos a mí tal vez no me quieren. Se llegó el día de mi cumpleaños y me llegó una carta. Y en esa carta decía al final, la traje, dice, no les voy a leer todo porque pues nos demoramos mucho y no tenemos el tiempo, pero me dice, en serio nunca cambies, eres una de mis metas, que es llegar a ser como tú. Eso a mí dije, no puedo creer que un niño me está diciendo eso, que yo quiero llegar a ser como tú. Y yo decía, ¿cuántos niños dicen eso de sus padres? Porque es que nosotros como padres debemos reflejar a Cristo, para que los niños quieran llegar a ser como Cristo. Eso es lo que nosotros debemos hacer. ¿Cuántos de nosotros reflejamos a Cristo? ¿Cuántos de nosotros? Miren, no les digo mentiras, y Dios lo sabe, yo llego enojada. Yo no les prohíbo, les digo pollos, porque me acuerdo que el Señor Jesús alguna vez dijo que Él era como una gallina que recogía sus pollos debajo y les dijo, ustedes son mis pollos a los cuales tengo que cuidar. Y tal vez yo los regaño y les digo, mientras ustedes estén bajo mis alas, ustedes hacen lo que yo diga, punto. Y tal vez se pondrán de mal genio y son solamente mis estudiantes, no son mis hijos, pero créanme que me preocupo tanto por ellos que aunque yo esté de mal genio, que esté mejor dicho, yo siempre trato de dar lo mejor y de enseñarles acerca de Cristo, todo el tiempo. Y todo el tiempo eso no se hace, porque a Dios no le agrada, porque a Dios no le gusta. Miren, ha habido cambios grandísimos. Y el hecho de que esa niña me dijera a mí, quiero ser como tú, yo le decía, Señor, yo no merezco esto. Yo no merezco esto. Es gracia y nosotros como padres necesitamos en esta época pedir gracia. Porque es que el diablo, así como la primera escena que nosotros hacíamos, tal vez fue muy chistoso, no conocíamos de la palabra y nos reímos. Como padres debemos apretarnos, necesitamos escudriñar, mirar, Dios, ¿qué quieres para mis hijos? Miren, otra cosa que es muy triste en esta época, que nosotros como cristianos vemos a nuestros hijos como doctores, pedimos que nuestros hijos sean abogados, ganen plata y mejor dicho, y tengan sus casas. ¿Qué es la prioridad? Pongamos nuestros ojos en lo que es eterno. ¿Y qué es? El Señor. El Señor, ¿cuántos pedimos? Al principio dijimos que yo y mi casa sirvamos al Señor, pero ¿en qué los estamos guiando para que en realidad le sirvan al Señor?
Claro, si Dios permite que sean doctores, alabado sea el Señor. Pero primeramente que sean servidores de Él. Y créanme, con mi esposo yo lo he dicho, yo me toco la barriga. Yo digo, mis hijos primeramente van a servir al Señor, como sea. Mis hijos primeramente van a servir al Señor. Y aquí yo tengo un ejemplo, y es mi esposo. Y me acuerdo mucho que la señora Patricia, ella me contaba la historia de cómo fue con Eduardo. Y tal vez Eduardo tuvo momentos difíciles, los cuales no seguía al Señor. Pero la señora Patricia no dejó de luchar por él, no dejó de clamar. Y me acuerdo que ella nos contaba y decía, yo le pedía a Dios no que me lo devolviera, sino que le sirviera, que le sirviera. Y un día Dios me dijo, agradécele porque ella clamó por tu esposo, para que tú tuvieras un hombre que le sirve al Señor, para que tus hijos tengan un hombre que tiene entregado al corazón a Dios. Hasta eso nosotros tenemos que mirar. ¿Hemos pensado cuáles van a ser los esposos de nuestros hijos? Las esposas de nuestros hijos y los esposos de nuestras niñas. ¿Estamos clamando ya por ello? Es que hasta en eso nosotros tenemos que fijarnos. Entonces, papitos, la invitación es esa, que nosotros entreguemos absolutamente todo a nuestro Señor, que nosotros seamos en realidad esos ejemplos, que nuestros niños digan, yo quiero ser como tú, pero porque tú reflejas a Cristo. Otra cosa que es fundamental y que aquí el Señor me recuerda, perdón, ya un momentico más, el Señor me recuerda, nosotros tenemos que hacerles entender a nuestros hijos la necesidad de Cristo en sus vidas. Eso es de suma importancia, ¿sí? Nosotros no podemos darles todo. La necesidad de que ellos se arrodillen y le pidan, Señor, necesitamos que tú nos des. No que tú lo digas, porque como padres queremos darles todo, o no me equivoco, queremos darles todo. Pero eso es lo que pasa, que nosotros muchas veces no tenemos la necesidad. Y así nos pasa a nosotros como grandes. Cuando nosotros lo tenemos todo, no buscamos a Dios. ¿Que no tenemos todo? ¿Qué nos falta? No, nosotros necesitamos hacer que nuestros hijos se arrodillen y clamen por lo que necesitan. Y ellos se van a dar cuenta del poder tan grandioso que tiene Dios. Porque Dios, no, aparte de poder, también es un Dios amoroso que cuida y que guarda. Y lo leímos en el Salmo. Entonces es importante que tú arrodilles y le muestres a tu hijo, busca tú la respuesta de Dios. ¿Qué universidad? ¿A dónde voy a entrar? ¿Qué voy a estudiar? Y ya le preguntaste a Dios, pero no tenemos la plata. Dios lo hace y créanme que Dios les responde, Pero pongan a sus hijos a clamar a Dios, a preguntarle, más que usted oiga, papá, deme la plata, pregúntele a Dios, pregúntele, ¿sí? Que los niños hagan eso, que los adolescentes, que los jóvenes hagan ello, llévenlos a ellos mismos a buscar de Dios. Y por último, papitos, mientras estaba haciendo mi devocional esta mañana, escuchaba una canción y me pareció muy importante como para nosotros, como tal vez como hijos, hacerlos entender a los papás. Y dice, necesito de tu amor más que el aire que respiro. Y es una persona que le canta eso a Dios. Y papitos, escuchen esto como si fuera literalmente de parte de sus hijos. Necesito de tu amor más que el aire que respiro. Tiempo para sus hijos, papás. Tiempo para sus hijos. Yo sé que quizás el trabajo y demás, pero si tú no das tiempo para tus hijos, muchas veces porque estamos en el ministerio, pastores, en nuestro trabajo y demás, nos enfocamos en ello, pero no en nuestros hijos. ¿Y cómo les vamos a enseñar si no tenemos tiempo? Pues finalmente les enseña el colegio y los amigos del colegio o la universidad. Necesito de tu amor más que el aire que respiro. Necesito de tu voz para llegar al destino. Necesito de que tú me expliques, de que tú me muestres cómo llego a Cristo, cómo lo conozco. Y finalmente necesito de tus ojos sobre mí. Estén pendientes de sus hijos, porque el demonio en cualquier vuelta que ustedes den, el demonio se los arrebata.
Y así ninguna generación va a conocer a Cristo. Entonces, ojos puestos en nuestros hijos, ojos puestos en nuestros hijos. Entonces, pues papito, esa era la invitación que Dios quería hacerles el día de hoy. Y nada, eso es todo. Dios los bendiga.